Hola a todos, hoy vamos a continuar con la introducción al amplificador operacional. Ya en un video anterior hablamos un poco acerca de sus terminales de conexión, de qué es este dispositivo y para qué sirve. Y hoy vamos a concentrarnos en hablar de su modelo ideal, que es un modelo que utilizamos para entender mejor el comportamiento de este dispositivo. Bien, en el video anterior estuvimos hablando un poco de que un amplificador operacional es un circuito integrado. Entonces, por ejemplo, el caso del amplificador operacional referencia UA741 tiene un circuito interno como este, ¿cierto? Y cada referencia, pues existen muchas referencias de amplificador operacional, cada referencia tendrá un circuito, digamos, específico. Y pues la idea del modelo que vamos a estudiar hoy es que nos permite que nosotros podamos analizar un circuito que contiene un amplificador operacional sin necesidad de entrar en el detalle de analizar todo este circuito complejo que hay internamente, sino haciéndonos un modelo simplificado. Este modelo simplificado es un modelo ideal porque asume algunas cosas, es decir, idealiza ciertos comportamientos que en la práctica pueden tener algunas pequeñas diferencias. Y lo podemos utilizar sin importar, digamos que esto es genérico, no es una referencia específica, sino cualquier amplificador operacional. Recordemos aquí a un ladito un momento que habíamos dicho que el amplificador operacional pues básicamente tiene un símbolo como este, tiene dos entradas, una entrada que va a estar marcada con un más, que vamos a llamar la entrada no inversora, y una que está marcada con un menos, que vamos a llamar la entrada inversora, y que tiene una única salida. Adicionalmente, recuerden que siempre va a haber en el amplificador operacional unas terminales que vamos a dibujar aquí a los lados, que son terminales de polarización. VCC, voltaje de polarización positivo, y menos VCC, un voltaje de polarización negativo. Vamos a empezar hablando del comportamiento entre las entradas y la salida y luego entramos en detalle qué pasa con este asunto de las polarizaciones. Entonces, el modelo ideal asume que entre las dos terminales de entrada lo que tengo básicamente es una resistencia Rin, que tiene la particularidad de tener un valor muy elevado. Digamos, idealmente, ya que estamos hablando de un modelo ideal, idealmente es un valor infinito. Eso. Vamos ya a llamarle a los voltajes de entrada V sub P al voltaje de la entrada no inversora y V sub N al voltaje de la entrada inversora. Y el voltaje de entrada al dispositivo como tal, que lo estamos dibujando aquí, sería V sub P menos V sub N, simplemente. Ahora, la primera característica importante del amplificador operacional está dada por esta parte del modelo, es decir, como se asume que la resistencia de entrada es muy elevada, yo estoy diciendo, mire, el amplificador operacional es un dispositivo de altísima impedancia a su entrada, y eso también va a querer decir que las corrientes que puedan existir por estas terminales son prácticamente nulas. Entonces llamémosla IP, llamémosla IN. Entonces vamos a asumir que I sub P igual a I sub N son 0, precisamente por la alta impedancia. Digamos a la hora de la práctica, esta impedancia no es infinita, pero sí es muy alta, y eso quiere decir que estas corrientes no son exactamente 0, pero sí son muy pequeñas y podrían ser pues despreciables. Ahora, la salida de este dispositivo vamos a suponer que depende entonces de una fuente controlada, que es una fuente que depende del voltaje de entrada. Entonces miren que yo tengo aquí una fuente que me dice que es el voltaje de entrada, o sea, la resta de V sub P y V sub N, multiplicado por una ganancia. Y esa ganancia en el modelo ideal es infinita. Digamos, a la hora de la práctica es muy elevada, no infinita, pero sí muy grande. Y tenemos una resistencia de salida que en el modelo ideal es 0. Entonces, ¿y eso qué querría decir? Querría decir que el voltaje de salida va a ser el mismo voltaje de esta fuente controlada, o sea que va a ser
voltaje de entrada multiplicado por G, o sea, B sub P menos B sub N multiplicado por infinito. Y esta va a ser la ecuación que nos va a decir entonces cómo se comporta este dispositivo. Vamos a poner, digamos, un ejemplo como para ver esto qué va a querer decir. Y entonces asumamos que tenemos el amplificador operacional aquí conectado. Tenemos las dos entradas y vamos a dibujar a las entradas simplemente unas fuentes de voltaje, como para representar los voltajes que lleguen a esas terminales. Entonces vamos a poner simplemente unas fuentecitas de C y pongámosle nombres a esto. Esto sería un B1, por ejemplo, y B2. Y a la salida, pues pongamos cualquier cosa, simplemente una resistencia, como por poner una carga ahí. De nuevo la notación, llamaremos esto B sub P, esto B sub N y a este lo llamaremos B out. Esto es una resistencia, pongámosle R out. Esto, o no, para que no se confunda con eso, pongámosle RL, resistencia de carga. Listo. Entonces, la ecuación que yo acabé de decir me dice B out es igual a B sub P menos B sub N por infinito. Entonces vamos a darle valores a esto. Digamos que B1 es igual a 2 voltios y digamos que B2 es igual a 1 voltio. Entonces, ¿esto qué va a querer decir? Me va a decir que la salida sería 2 menos 1 por infinito y pues evidentemente eso me da infinito. Bueno, ahora es evidente que en un circuito real yo no voy a tener un voltaje infinito a la salida. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Miren, la ganancia es teóricamente infinita. Es una ganancia que en la práctica es muy grande, ¿cierto? 100.000, 1.000.000. Pero el voltaje a la salida de este dispositivo no puede estar dado solo por los voltajes de entrada y por la ganancia. Es decir, ¿de dónde sale ese voltaje realmente que tenemos a la salida del amplificador? Pues ahí es donde van a entrar en juego las terminales de polarización que no habíamos dibujado aquí. BCC y menos BCC. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que yo a la salida del amplificador operacional nunca voy a poder tener un voltaje más elevado que BCC ni más pequeño que menos BCC porque no tengo de dónde sacarlo, ¿cierto? No se produce un voltaje de la nada, ¿cierto? Hay una conservación, las leyes de la conservación de la energía y eso quiere decir que pues nunca voy a tener en mi sistema un voltaje más grande que el que yo le estoy proporcionando, que es la fuente de polarización. Entonces, esto en realidad, ya cuando me vaya a la práctica, voy a tener que el voltaje de salida, en este caso, será 2 menos 1 por infinito, pero que eso no me va a dar infinito, sino que se va a ir en la práctica a un valor que voy a llamar voltaje de saturación. Y el voltaje de saturación es el máximo voltaje posible a la salida, el máximo Vout, que depende de BCC, pero no llega a ser igual a BCC porque normalmente siempre hay alguna pérdida. ¿Listo? Entonces, por ahora llamémoslo voltaje de saturación. En muchas ocasiones suele estar, esto es un aproximado, alrededor del 80% del voltaje de polarización, pero pues no es que esto sea una regla, sí, es un aproximado. En realidad, ¿de qué depende esto? Depende de la referencia del amplificador operacional, su construcción interna y de la polarización como tal. Entonces, cuánta voltaje caiga en los elementos internos que haya en ese amplificador operacional
entre la polarización y la salida. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, este es el amplificador operacional 741, aquí está marcada la salida. Miren que aquí está el voltaje de polarización VCC, este sería el Vout. Y obviamente en estos elementos que hay aquí, pues tiene que caer una cantidad de voltaje, ¿cierto? Habrá un voltaje que caiga, sin importar que yo esté tratando de entregar ese voltaje máximo. Entonces aquí se pierde un poquito y por eso Vsat o voltaje de saturación no será igual a VCC, sino que es un poquito más bajito. Por ahora como por un más o menos, digamos, 80% aproximadamente del voltaje. Pero simplemente llamémoslo Vsat. Ahora, examinemos qué pasaría si yo empiezo a cambiar esos voltajes B1 y B2. Entonces, supongamos otro nuevo caso. B1 es igual a, digamos, 0.3 voltios y B2 es igual a 0.2 voltios. Ya tengo voltajes mucho más pequeños. Entonces, ¿qué sería la salida? Tengo 0.3 menos 0.2 por infinito, eso me sigue dando infinito. O ya ido a la práctica, me sigue dando voltaje de saturación positivo. Entonces miren que no importa en realidad cuál es el valor de B1 y B2 en este caso, ¿cierto? Sino solamente cuál es la diferencia, cuál es mayor que cuál. En este caso esta resta da positiva, por lo tanto esto da infinito. Si la resta diese negativa, daría menos infinito, pero siempre se va a ir a ese infinito, pues porque precisamente tengo esa ganancia tan elevada. ¿Listo? Sigamos un tercer caso. Ahora digamos B1 igual a 2 voltios y B2 igual a 2.3 voltios. Entonces aquí ya tendría voltaje de salida igual a 2 menos 2.3 por infinito. Entonces 2 menos 2.3 me daría menos 0.3 por infinito menos infinito. Que cuando nos vayamos entonces ya a la hora como de la práctica, sabemos que no podemos tener un voltaje menos infinito, entonces yo me iré a menos voltaje de saturación, donde el voltaje de saturación negativa en este caso ya va a depender es del voltaje de polarización negativo y también suele estar acerca del 80%, como les dije, eso no es un absoluto, pero es un poco más bajo que el voltaje de polarización negativo y llamémoslo menos Vsat por ahora. Siempre entonces este circuito me va a estar entregando voltaje de saturación positiva o voltaje de saturación negativa. Hay digamos una única excepción que sería el caso en el que B1 es igual a B2. Por ejemplo, vámonos por acá. Si B1 es igual a 1 voltio y B2 también es igual a 1 voltio, entonces el voltaje de salida sería 1 menos 1 por infinito. Entonces esto ya es 0, ¿cierto? Supuestamente. La cuestión es que entonces yo requeriría que el voltaje en la entrada inversora y en la no inversora sean exactamente iguales. No puede haber ni siquiera un 0.0001 por 1 voltios de diferencia, porque ya ese valor tan pequeño multiplicado por infinito seguiría yéndose al infinito, ¿cierto? Entonces esto no suele suceder, no es lo común, porque es casi imposible, así sea por el ruido eléctrico, por cualquier cosa, que estos dos voltajes sean absolutamente iguales hasta, digamos, la última cifra decimal. Entonces siempre vamos a tener uno de estos comportamientos. Si resumimos un poquito esto, como para aclararlo un poquito mejor, entonces podríamos tener que el comportamiento básico del amplificador operacional, así como lo estamos observando en este momento, es el siguiente. Voy a tener entonces B sub P, B sub N, B sub out y en resumen, si B sub P
es mayor que V sub n, entonces voltaje de salida será más Vsat, o pues voltaje de saturación positivo, digámoslo así, voltaje de saturación positivo. Y si V sub n mayor que V sub p, entonces el voltaje de salida será menos Vsat o voltaje de saturación negativo. Y este comportamiento es básicamente el de un comparador de voltajes, es decir, lo que va a hacer es que la salida me va a decir cuál de las dos entradas es más grande que la otra. Cuando mi salida sea a un valor alto, más Vsat, yo ya voy a saber que fue porque el voltaje que hay en V sub P es mayor que el que hay en V sub N. Y si la salida es menos Vsat, yo sé que eso quiere decir que lo que hay en V sub N es mayor que lo que hay en V sub P. ¿Listo? Entonces, ese es el primer uso grande de los amplificadores operacionales, y es el uso como comparador de voltajes. ¿Cuándo se va a comportar el amplificador operacional como un comparador de voltajes? Siempre que yo tenga cualquier cosa en sus entradas, no importa estos voltajes de dónde vengan, o sea, de aquí para atrás puede haber el circuito que usted quiera, ese voltaje puede venir de una fuente, como lo acabamos de ver, de un sensor, de otro circuito cualquiera. A la salida puede dar también cualquier cosa, pero eso se va a dar siempre y cuando no exista una realimentación de la salida, desde aquí, hacia la entrada. Cuando exista algo como esto, cuando exista esta realimentación, entonces esta realimentación ya me va a entrar a hacer que tenga otras consideraciones que van a hacer que esto no se comporte exactamente en forma pura como un comparador y yo ya tenga otros comportamientos más interesantes. Esto lo vamos a ver entonces en próximos videos. Listo. Recordando del video anterior, yo les dije, hay tres formas de conectar un amplificador operacional. Primero es lazo abierto, que es lo que estamos viendo, o sea, hay cualquier cosa en las entradas, hay cualquier cosa a la salida, pero no hay nada que se devuelva de la salida hacia alguna de las entradas. Entonces, esto siempre, el lazo abierto, va a ser un comparador de voltajes. ¿Listo? La segunda opción es que haya realimentación negativa, que querría decir que de la salida me devuelvo hacia la entrada inversora por algún camino, sea con un cable directo, sea a través de una resistencia, lo que sea. Eso va a tener unas particularidades que vamos a ver más adelante. Y la tercera sería realimentación positiva, y querría decir entonces que hay algún tipo de realimentación de la salida hacia la entrada no inversora. ¿Listo? Y eso también va a ser un comparador, pero es algo llamado comparadores con histéresis. Y ya iremos viendo entonces cada uno de estas formas de funcionamiento en otros videos. Ahora, gran resumen entonces. El amplificador operacional en su modelo ideal va a tener las características de tener una muy alta impedancia de entrada, eso quiere decir corrientes de entrada cero, y la salida va a depender del voltaje de entrada, ¿cierto? De la resta entre V sub P y V sub N multiplicado por una ganancia teóricamente infinita. Esa ganancia infinita se ve limitada por el voltaje de polarización, y entonces en resumen el comportamiento siempre va a ser este que estamos viendo aquí para lazo abierto. Si V sub P mayor que V sub N, salida en alto. Si V sub N mayor que V sub P, salida en bajo, y el voltaje de saturación está determinado por el voltaje de polarización, pero es un poquito más pequeño que él. Vamos a dejar hasta aquí hoy y seguiremos viendo en otros videos mayores detalles acerca, primero, de otras formas de funcionamiento del dispositivo, o sea, qué pasa si hay realimentación negativa, qué pasa si hay realimentación positiva,
Y por último también algunas consideraciones a la hora de la práctica, porque como les dije, este es un modelo ideal, o sea, esto asume idealidad en el dispositivo, pero cuando ya entremos a la práctica puede haber algunas características del amplificador que se alejan de esa idealidad y que pueden o no ser relevantes a la hora ya de la implementación, y vamos a discutirlas un poco más adelante. ¿Listo? Por ahora, hasta luego.